hago tostado y se lo saco colado. El café, eso sí, yo no despacho café en envase de plástico, porque los científicos dicen que al percolar esa partícula, toda la masa de peces, haría a los mares, a los ríos, de total. Los mejores amigos los tengo yo. Café, café frío para el afligido, café tibio para Toribio y café caliente para toda la gente. Traigan, ya va. La mayoría de la gente lo conoció mucho antes de saber su nombre. Pedro Sebastián Durán es uno de esos actores que se quedó grabado en la memoria colectiva sin que nadie tuviera que decirlo explícitamente. Su rostro estuvo allí, en cientos de escenas de novelas que forman parte de la historia de la televisión venezolana. Pero durante las últimas semanas volvió a aparecer en redes, no como actor en un set de grabación, sino como un hombre vendiendo café en plena calle. Y claro, esa imagen corrió rápido. ¿Cómo no iba a causar impacto? Lo curioso es que muchos ni siquiera lo reconocieron al principio. Los tengo yo. Café, café frío para el afligido, café tibio para Toribio y café caliente para toda la gente. Traigan, ya va. Lo que pasa es que estoy completando para comprarme 2 más grandes. ¡Café! ¿Ese no es el actor que salía en...? Fue la pregunta más repetida. La respuesta era sí. El mismo que un día entraba a una escena con autoridad para interpretar a un militar, un policía, un jefe, ese mismo estaba ahora con una bandeja en la mano ofreciendo café. Todos sentimos que había algo detrás de esa escena que reflejaba una verdad incómoda sobre lo que significa ser actor hoy en Venezuela. Porque, seamos sinceros, si ese clip hubiera sido grabado por cualquier otra persona, nadie habría dicho nada. Pero cuando quien aparece allí es alguien que vimos en La Fiera, en Estefanía, o incluso en Por estas calles, la conversación cambia por completo. No es solo un video viral. Es un recordatorio de cómo cambian los tiempos, cómo cambian las oportunidades y cómo a veces la vida obliga a reinventarse de formas que jamás imaginaste. Y justamente por eso estamos aquí. Porque no se trata solo de analizar un clip. Se trata de entender quién fue este hombre en la historia de nuestras novelas, qué significó su carrera y por qué un simple video vendiendo café hizo que todo el mundo volteara a verlo de nuevo. Vamos a poner las piezas en orden. Vamos a ir desde lo que todos vieron, ese momento en la calle, hacia lo que casi nadie conoce. Su trayectoria, sus personajes, su peso en la industria, lo que ha hecho recientemente y el mensaje que deja para todos los actores que siguen en este oficio, incluso con las puertas cada vez más estrechas. Esta historia no busca lástima ni generar controversia. Busca claridad. Busca mostrar la distancia entre la nostalgia y la realidad. Y sobre todo, entender que aunque el video fue un sketch, la conversación que abrió es muy real. Ahora sí, vamos a empezar desde el principio. ¿Quién era realmente este hombre antes de convertirse en el actor que vieron vendiendo café? Para entender a Pedro Sebastián Durán, hay que detenerse un momento en su origen, porque nada en su vida fue casualidad. Él no nació en San José de Guanipa, ni en una familia relacionada con la televisión, ni con contactos en el medio artístico. Su historia comenzó en San José de Guanipa, un rincón cálido del estado Anzoátegui, donde soñar con ser actor sonaba más a fantasía que a plan de vida. Pero aún así, desde muy joven, él sabía que lo suyo iba por el camino de la actuación. Cada obra escolar, cada presentación en el pueblo, cada chance de ponerse frente a un público era una chispa más que lo acercaba a un destino que él mismo todavía no terminaba de entender. Y es que, cuando uno crece lejos de las grandes ciudades, los talentos suelen quedar atrapados en el ojalá. Ojalá pudiera ser actor, ojalá pudiera estudiar teatro, ojalá existieran oportunidades. Pero Pedro no se quedó en el ojalá. En su juventud, tomó la decisión más dura y valiente que puede tomar un artista nacido fuera de la capital. Empacar lo poco que tenía y venirse a Caracas, sin saber exactamente cómo iba a sobrevivir. Lo único que tenía claro era que si quería formarse de verdad, tenía que estar donde estaban los teatros, las escuelas y eventualmente las televisoras. Cuando llegó a Caracas, la ciudad no se lo puso fácil.
Eran tiempos muy distintos, y abrirse paso en el mundo del espectáculo era casi un reto imposible. Pero hoy apareció una oportunidad que cambiaría todo. La Escuela de Teatro y Arte, dirigida por Enrique Benchimol, un espacio pequeño, pero con un nivel de formación que marcaría a toda una generación de actores. Fue allí donde Pedro dejó de ser un muchacho con sueños y comenzó a convertirse en actor. Aprendió técnica, disciplina, expresión corporal, manejo de voz, presencia escénica y sobre todo entendió algo que le acompañaría toda la vida, que el verdadero actor no es el que imita emociones, sino el que las entiende. Café tibio para Toribio y café caliente para toda la gente. Traigan, ya va. Lo que pasa es que estoy completando para comprarme 2 más grandes. ¡Café! ¡El café! ¡Lo tengo caliente! Con papelón. ¿Cómo se llama usted, Ramón? Ramón. ¿No quiere uno? Démelo, pues. Bueno, pero tiene sencillo. Algodón ahí tengo. Ok. Dale, pues. Sus maestros lo describían como un hombre serio, entregado, puntual. Nunca le tuvieron que repetir una indicación 2 veces, y ese carácter responsable fue lo que le abrió las puertas de su primer gran sueño, entrar como extra en las producciones de RCTV. Puede sonar pequeño, pero para un actor joven recién salido de una escuela, aparecer aunque sea detrás de los protagonistas ya era una victoria. Entrar a un estudio, ver las cámaras, sentir la energía del set, era tener un pie en el futuro que tanto deseaba. Y ahí empezó a avanzar, poco a poco, escena por escena. Pasó de ser un rostro en el fondo a ser un rostro que empezaba a llamar la atención. Los directores lo notaban. Tenía presencia, tenía voz, tenía algo que hacía que incluso con un papel secundario se viera sólido. Y ese algo lo llevaría muy lejos. De ese joven que llegó con una maleta llena de esperanza a la capital, estaba a punto de nacer el actor que décadas después Venezuela entera recordaría. El verdadero salto de Pedro Sebastián Durán ocurrió cuando dejó de ser el extra confiable y empezó a recibir papeles que exigían más que ocupar un espacio en pantalla. Era la época en la que RCTV y Venevisión producían novelas de forma constante, con repartos enormes y directoras que sabían identificar cuando un actor estaba listo para algo mayor. Y Pedro lo estaba. Su estilo serio, su forma de mirar y su manera de decir los diálogos sin exageración lo convertían en ese tipo de actor que podía interpretar personajes con peso, con autoridad, con presencia real. Uno de sus primeros trabajos reconocidos llegó con La Fiera, 1978. Aunque no fue el protagonista, la novela le permitió mostrarse ante un público masivo que comenzaba a ponerle nombre a ese rostro que ya habían visto varias veces en papeles secundarios. Era un tiempo donde una sola escena podía impulsarte, donde un director podía verte en pantalla y decir, este hombre sirve para más. Y eso fue lo que empezó a pasar con Pedro. Pero el golpe definitivo llegó con Estefanía, 1979, una de las novelas más importantes de aquella década. Ese proyecto lo consolidó como un actor capaz de manejar personajes complejos, personajes que debían transmitir tensión, conflicto, fuerza. Desde ese momento ya no era solo un actor de reparto, era un actor de carácter, como se decía en la industria, uno de esos que hacían creíble cualquier escena dramática o de autoridad. La gente empezó a recordarlo, y los directores también. Sin embargo, el papel que lo convirtió en una figura inolvidable fue Macabeo Carratú, en La Inolvidable. Ese personaje era fuerte, rudo, temido, y Pedro lo interpretó con una naturalidad que hacía que el público lo creyera. No era un villano caricaturesco, ni un hombre exagerado. Era un personaje que parecía sacado de la vida real. Ese tipo de papeles era justo donde él brillaba. Su cara, su tono, su forma de caminar, todo encajaba en ese estilo. Y, por supuesto, también participó en Por estas calles, una de las producciones más emblemáticas de la televisión venezolana, donde muchos actores encontraron su momento definitivo. Si algo definió a Pedro Sebastián Durán dentro de la televisión venezolana, fue su identidad como actor de carácter. Y esto no es un simple título. Era una categoría reconocida dentro del medio, reservada para actores que podían cargar escenas tensas, interpretar figuras de autoridad, villanos moderados, policías, militares, capataces, jefes, personajes que necesitaban más que una cara bonita. Necesitaban credibilidad. Y Pedro la tenía de sobra. Fajardo y otros tantos.
Entonces quiero agradecerles a todos ustedes, a la familia, ese recuerdo inmenso que tengo acá para ver qué vamos a hacer con lo que queda, con ese inmenso arte que está ahí. Vamos a recogerlo, abrazarnos y seguir produciendo acá. Y aunque no siempre tenía los créditos más grandes ni los papeles que salían en las portadas de revistas, su aporte era fundamental. Porque una novela no se sostiene solo con protagonistas, necesita pilares. Necesita actores que sepan construir el mundo alrededor de ellos. Y Pedro era uno de esos pilares. Por eso, cuando la gente lo vio vendiendo café en ese video, la reacción no fue casualidad. Muchos lo recordaban, incluso sin poder mencionar su nombre. Recordaban su seriedad, su presencia, su cara. Recordaban esa figura que por décadas hizo creíbles a hombres fuertes, a jefes intimidantes, a personajes que daban peso a la historia. La televisión venezolana ya no es la industria que era cuando Pedro actuaba en novelas todos los años. Antes, las televisoras producían tanto contenido que prácticamente no había descanso para los actores. Terminabas una novela y al poco tiempo ya estabas grabando otra. Pero con el paso del tiempo, ese ritmo cambió drásticamente. La producción de telenovelas disminuyó. Los elencos se redujeron. Los proyectos se volvieron más esporádicos. Y lo que antes era una industria con oportunidades constantes, pasó a ser un terreno con trabajos aislados. A veces solo 1 o 2 producciones al año. Muchos actores venezolanos han tenido que reinventarse, hacer trabajos que jamás imaginaron para mantenerse a flote entre producciones esporádicas. Fue una imagen simbólica, una metáfora dura, pero real. Y mientras todo esto pasa, Pedro no ha dejado de ser actor. Aún participa en películas, todavía está activo en sus redes, aún se presenta como lo que siempre ha sido, un artista formado, disciplinado, con más de 50 años entregados al oficio. Incluso aparece acreditado en producciones recientes como la película Alí Primera, lo que demuestra que su carrera no terminó. Simplemente, como la de muchos, se transformó. Recuerda que tenemos mucho más contenido en nuestro canal de YouTube. Son Famosos. Ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote al canal y dejando tu like.